de la audiencia, Bernardo, comentarios de todos los tonos. Pero antes de entrar ahí, porque eso viene al final, dejamos una pregunta pendiente con respecto a Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, cabeza de uno de los poderes, del Poder Legislativo, que tiene, bueno, el Poder Ejecutivo tiene legitimidad, el Poder Legislativo también lo tiene, ¿no? Obviamente. ¿Puede ser recibido en el Consejo Permanente o en una reunión del órgano el presidente del Parlamento venezolano para que dé su versión de lo que ocurre aquí en Venezuela? Hay una cosa muy importante para la audiencia, ¿no? Y es que todos los asuntos que tienen que ver con un Estado tienen que ser promovidos por el propio Estado. Es decir, un tema sobre Venezuela no se lleva sin la autorización de Venezuela. Y que Venezuela acepte que haya una situación con relación a su país, Venezuela o cualquier otro país que lo acepte. Entonces, todas las convocatorias al Consejo Permanente son solicitadas por los estados. Y los estados, entonces, tú lo que no puedes es solicitar una audiencia para un estado, para un poder público de un estado que no sea el tuyo. No tiene ningún sentido, eso no lo va a aceptar ningún estado. Otro país. Pues. Ahora, de hecho, una de las críticas que se le hace al señor Almagro es que él puede recibir a cualquier persona. Pero, por ejemplo, sectores de la oposición venezolana que han ido allá dan sus ruedas de prensa desde las instalaciones de la OEA. ¿Eso no lo pueden hacer? No, eso está prohibido. ¿Quién lo prohíbe? ¿El reglamento? Los reglamentos internos, las normas internas de la OEA. Se lo hemos dicho 2 o 3 veces. Y más, no hay ningún problema. La gente de la oposición va y, por supuesto, tienen además todo el acceso que quieran a los medios. Muchísimo más acceso, por cierto, que nosotros que representamos al gobierno. Pero bueno, así es la situación allá. Pero lo que no puedes hacer tú es utilizar las premisas, digamos, las instalaciones de la OEA para hacer eso. Entonces, no, al Consejo Permanente van aquellos temas o aquellos invitados que los estados llevan. Bueno, Bernardo, las competencias del secretario general, ¿hasta dónde llegan? O sea, ¿cuál es el, digamos, hasta dónde puede el secretario general, por ejemplo, colocar un tema en la agenda? Bueno, él puede, él tiene un trabajo de coordinación. Es electo por todos los miembros, claro, ¿no? Y tiene un trabajo de coordinación, un trabajo diplomático. Por cierto, una de las cosas que más llama la atención es que el señor Almagro llega con él dice que sus 2 principios son la prudencia y la diplomacia. Y entonces lo que dice todo el mundo es que lejos ha estado su comportamiento de ser prudente y de ser diplomático. Pero, por ejemplo, no puede tomar partido sobre asuntos. Ahora, las cosas internos que dice Almagro de Maduro no son muy diplomáticas, pero lo que dice Maduro de Almagro tampoco lo son. El problema de Almagro es que Almagro, al meterse como actor político en el problema interno de Venezuela, empieza a jugar como un actor político. ¿Cuál es su problema? Cuando se le dice, por ejemplo, métase la carta por donde le quepa. Bueno, porque es que la verdad es que... Él entendió lo que le hicieron decir, ¿no? Sí, lo que ocurre es que aquí prácticamente esto fue como una campaña. Con relación a Venezuela, la crítica que hay, ¿cuál es? No tiene solamente los twitters de Almagro, sino Almagro tiene un periodista, por cierto, muy conocido en los Estados Unidos, que se llama Sergio Jelinek. Yo lo conozco. Pero Sergio Jelinek, entonces, es un vocero, además es un contratista. Es la primera vez que uno tiene un secretario general. Es como si el secretario general de Acción Democrática necesita un vocero, y el vocero es un tipo que él contrata, pues una empresa privada contratada. Entonces, además, como eso es una cosa totalmente inusual y nunca vista. Entonces, entre los dos es una campaña mediática con Twitter, con programas de televisión, etcétera. Es decir, incluso el famoso informe que él escribió, todo el mundo sabe lo que dice, porque lo ha venido diciendo desde por lo menos el último año. Entonces, en realidad lo que ha habido es una campaña. Se parece mucho más a una campaña política, lo que ha hecho el señor Almagro con Venezuela, que a las gestiones que debe hacer un secretario general de una organización. Ahora, ¿es falso lo que dice el informe con respecto, por ejemplo, a situación de derechos humanos en Venezuela, con respecto a situación de decisiones que invalidan, a su vez, competencia de la Asamblea Nacional? Claro, pero es que el punto, abuso de poder, etcétera. Por ejemplo, bueno, eso es parte del punto. Claro, pero el informe... Es el fondo de la materia. Claro. ¿Cómo se hacen los informes en una organización internacional? Porque hay un mandato para hacerlo. ¿Quién da el mandato para hacerlo? ¿El Consejo Permanente o la Asamblea General? El señor Almagro no tiene mandatos de nadie. Además, él puede decir lo que quiera, pero lo que está absolutamente claro es que él ha tomado una posición política particular frente al tema venezolano. Y en ese sentido, él
su informe no es un informe que conoce el Estado, él no lo ha compartido con el Estado, ni nosotros lo hemos autorizado. Ahora, ese informe fue distribuido previamente a su publicación. Claro, pero ese informe, como te estoy diciendo, no tiene validez, porque es un informe hecho por una instancia sin que haya ningún mandato. Incluso yo le mandé... Pero si se va a abordar, por ejemplo, el tema Venezuela, Bernardo, perdón, si se va a abordar el tema Venezuela, se supone que el informe es una introducción a esa discusión, sí, ¿o no? Pero es que él no puede abordar el tema venezolano en el Consejo Permanente, a menos que tenga, o que sea Venezuela que lo lleve, o que él tenga la autorización de Venezuela para llevarlo, o que no exista gobierno legítimo en Venezuela. O sea, la única, por ejemplo, imagínate tú que mañana, de hecho, cuando ocurrió el golpe de Estado contra el presidente Chávez, ahí hubo una cuestión interesante, porque tú podías decir en un momento determinado que no había gobierno legítimo, ¿ok? Y Venezuela pidió que como no había gobierno legítimo se convocara la carta. Pero en ese momento la OEA dijo no, aceptó durante unas horas al presidente Carmona. Entonces dijo, no, ahí está el presidente Carmona. Pero en el caso de Venezuela, la única forma en donde un secretario general puede llevar un tema, o un Estado, o el secretario general, es que no hay, claro, que no haya gobierno. Entonces, si no hay gobierno, el gobierno no puede ni autorizar, ni llevar, ni autorizar. Entonces, pueden llevar el tema para atender la situación del país. Pero es que además, Vladimir, el día 1 de junio, Venezuela solicitó un consejo permanente para evaluar una declaración sobre la situación de Venezuela. Y por consenso, la Organización de Estados Americanos votó una declaración en donde dice que se pone a la orden de las autoridades venezolanas de mutuo acuerdo para ayudar en el proceso, en cualquier cosa que Venezuela considere útil, que apoyen cualquier iniciativa de diálogo y que apoyen el diálogo de los expresidentes. Es decir, el Consejo Permanente está por encima del secretario general. Entonces, hay una gran contradicción que se expresó un poco en la Asamblea, en donde ya el Consejo Permanente de la OEA habló. Ahora, esta decisión de investigar, digamos, de evaluar, porque más que investigar, evaluar la actuación del secretario general, implica una pérdida de confianza del secretario general por parte de la mayoría del organismo, en tu opinión. Lo que implica, algunos que sí, lo que implica es que hay muchos estados que no están contentos con la forma como él está manejando la Secretaría General. Lo cual no quiere decir que eso signifique un apoyo a Venezuela, ¿o sí? No, no necesariamente. No necesariamente, porque mañana puede cambiar la cosa. Lo que pasa es que, por ejemplo, los Twitter, más del 40% de los tweets de Almagro son sobre Venezuela. Y acuérdate que los tweets de Almagro son por dos, porque él tuitea y después tuitea a Jelinek. Que como te estoy diciendo, Jelinek es un contratista. Entonces, realmente han generado una situación como de una campaña. Se parece mucho más a una campaña política, lo que ha llevado Almagro en el caso de Venezuela, que las gestiones que tiene que hacer el secretario general de una organización. Ahora, no es solo Venezuela. Ahí la República Dominicana se ha quejado, Perú se ha quejado, Nicaragua se ha quejado. Es decir, hay una situación general, porque tiene que ver con una actuación en donde él siente de alguna manera que está por encima de los estados, cosa que no es así. Yo creo que claro, el tema de Venezuela es muy fuerte, ¿sí? Y yo pienso que también lo que han querido hacer, lo que ha querido hacer Almagro es toda una campaña mediática. Tenemos que hacer una pausa, Bernardo. Me gustaría saber si el objetivo de Venezuela es que le revoquen el mandato a Almagro, una especie de referéndum revocatorio contra Almagro. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Bernardo Álvarez. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirALauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos.